Este video es para notificar los cambios que he percibido en mi proceso de crecimiento interior, qué tipo de procesos he establecido, qué tipo de lenguaje he estado tratando de integrar y sobre todo las vivencias, qué tipo de cualidades se han dejado manifestar en el presente, qué tipo de experiencia se ha podido permear en toda esta vivencia que he tenido. Entonces espero poderles dejar este mensaje, este audio, con la mayoría de especificaciones que he podido percibir y espero alguien se pueda sentir identificado con alguna de ellas. Si tiene alguna pregunta, estoy para poder ayudar. Al principio, en los procesos de mi mente, del control de la mente, tenía ciertas complicaciones con ella, ya que no guardaba silencio, era un ruido total, constante. El estado emocional que permeaba mi mente era un estado emocional de compulsividad, de control, de mucha inseguridad y sobre todo un desenfoque total de mi vida y mis decisiones. Había muchos personajes. Al principio, con cierto temor, empecé a meditar. Estas meditaciones al principio eran un poquito cortas, 15 minutos, 14 minutos, 20 minutos. No llegaba ni a media hora la capacidad de meditación que yo tenía. Poco a poco fui intentando e intentando e intentando. Día tras día trataba de lograr generar este hábito sano para ir integrando un crecimiento consciente. Poco a poco me fui dando cuenta que el crecimiento de la conciencia, entre mayor disciplina haya, mayor se rompen los parámetros y limitantes de ese aumento de los sentidos. En la meditación empezaba a percibir ese silencio. Al principio mi cuerpo vibraba y sentía esa vibración en mi cuerpo, una sensación de vibración que empezaba en la parte superior de mi cabeza, se iba permeando todo mi cuerpo, las manos, la sensación del plexo solar, una presión en el entrecejo, una sensación como una corona en la parte superior de mi cabeza. En estas meditaciones primeras que les comento, empecé a experimentar con este tipo de sensaciones de energía y flujo energético. Y todo por poner observación a cada parte de mi cuerpo. Empecé a percibir estados de colores que empezaron a manifestarse, colores morados. El morado fue el color predominante en todas las experiencias. Se manifestaba como una nube amorfa que se movía de un lado a otro, salía con mucha intensidad cuando generaba mucho silencio en mi mente y empezaba a sentir ese mayor vibración en mi cuerpo. En ese momento aparecía la nube morada que manifestaba tonalidades verdes, blancas, doradas, moradas, azules y generaba este movimiento con cierta geometría. Se manifestaban triángulos, círculos, se manifestaba también y llegaba a percibir un ojo. Y todas estas imágenes de gran misterio me fueron inundando más en qué habrá más allá, qué se puede percibir más allá de estos colores, de estas percepciones. Empecé a notar cambios de emoción en mí. Recordaba que las meditaciones me mandaban a un subconsciente, que yo abría la puerta y empezaba a percibir cosas de mi vida, vivencias. Y yo decía, ¿por qué recordar estas vivencias? Pero poco a poco mi mente empezaba a ayudarme a limpiar la misma mente. La mente se autolimpia a sí misma cuando hay un orden en la mente y la mente se da cuenta del desastre de diálogo interior que tiene. Y junto con el espíritu empezamos a aportar este crecimiento de pureza. Al principio no sabía que era el espíritu, al principio no sabía que era un ser interior, una fuerza más allá que empezaba a impulsarme en este caminar. Poco a poco empecé a percibir estos grandes cambios de emoción, cambios en mi persona. Poco a poco la mentira ya no podía yo percibirla como parte primordial de mi función, de mi forma de ser. Empecé a integrar
tratar de encontrar este balance en todos los aspectos de mi día a día, volviendo a la meditación, volvía todos los días a meditar y generaba esta experiencia, vivencia, con mayor fuerza todavía, había mayor fuerza, y empezaba a adentrarme en silencios más profundos. Empezaba a generar proyecciones en mi mente como si estuviera en ese sitio, y realmente mi mente creía que estaba en ese sitio. Yo podría asegurar que estaba en ese sitio porque veía tanta claridad en las edificaciones, en los lugares naturales y de algunos seres que pude percibir que tenían una apariencia muy real, muy orgánica, y pude percibirlos. Este contacto con estas proyecciones mentales, tuve que hacer mucho discernimiento de todo lo que percibía, porque las experiencias me llevaban a ese grado de locura. Y todo fue parte muy primordial de todo este crecimiento. Sobre todo las experiencias que llegué a vivir después de eso, empecé a adentrarme en unas sensaciones de vacío, un vacío que les puedo comentar, era una sensación muy poderosa, te envuelve totalmente, te desidentifica totalmente y te ponía en un estado de vulnerabilidad emocional, porque te dejabas abrir totalmente y dejabas salir todo eso que había dentro. Y todo esto salía de repente y salía sin ningún aviso. Y yo soltaba y soltaba y soltaba, y eso me permitía llegar todavía con mayor profundidad. Entre más soltaba mi mente, se generaba mayor silencio, mayor enfoque, mayor atención al presente. Empecé a generar este cambio fuerte cuando las experiencias de la meditación generaban impactos de cambios en mi punto de encaje, y mi percepción de la realidad empezaba a cambiar porque diariamente meditaba, y era llegar a mi cuarto y encerrarme a meditar, y era la soledad como parte de mi propio canal. Yo tenía una pareja en ese momento, y con el cambio que estaba teniendo yo tuve que tomar la decisión de estar para mí en soledad y encontrarme a mí mismo. Yo recuerdo que le comentaba: no sé qué está sucediendo, pero tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y algo me motivaba a hacerlo, y ese hacerlo fue lo más increíble que estoy viviendo en este momento. Los cambios fueron cada vez más fuertes, la energía fue cada vez más intensa, todo empezó a generar mayor poder. Ese poder se fue incrementando tanto que empecé a percibir estas ganas de empezar a servir, a intencionar. Esa intuición me decía: haz esto, haz aquello, intenta que esto. Y yo, escuchando mi intuición, empecé a optar esta cualidad de actuar en verdad, actuar en silencio, en intuición, actuar con razón, con coherencia. Y obviamente cometiendo errores aprende. Y la meditación aprendí muchos errores y sigo aprendiendo muchos errores. Y esto me lleva a mayor silencio. Empecé a tener una comunicación muy fuerte con la realidad, con la vida, con los sucesos que pasan día a día. Empecé a tener una mayor causalidad a todo lo que ocurre. Los números fueron parte primordial de ese lenguaje. La geometría se formó parte primordial de los acercamientos de curación que empezaba a ejercer. El chamanismo se abrió directamente. Yo, con las herramientas de meditación y Jacobo Greenberg, para mí era un potencial tremendo, pero ya al tener la posibilidad de adentrarme con el chamanismo no tiene fondo, y para mí es un mundo totalmente abrumador. Recuerdo que empezaba a juntar el conocimiento de Carlos Castaneda y Jacobo Greenberg. Aunque la historia entre ellos dos es trivial, me empezó a funcionar mucho la impecabilidad del guerrero aplicada a la meditación, junto con los estudios intensivos, rigurosos, profesionales, de respeto que tenía Jacobo Greenberg y Carlos Castaneda, impulsaron muchísimo, bastante, la seriedad de este caminar. Mi realidad se empezó a permear con estas dos esencias que buscaban con seriedad y respeto este camino de los chamanes,
el camino de la conciencia de la mente. Empecé a interactuar con estados mentales un poquito más y más amplios respecto a mi propia sensación de experiencia. Esto empezó a evolucionar cada vez más con esa magia que el chamanismo te ofrece y sobre todo el potencial mental de crear estructuras de nuevos estados mentales dimensionales a través de Jacobo Greenberg. Y así empecé a fusionar estos dos mundos, como Jacobo quería unir el mundo científico, chamánico, para lograr conectar ambas partes y generar y encontrar ese instrumento, ese motor, esa estructura que generase esa comunicación efectiva a la unión de todas las cosas, a la unidad y a la fuente de todo esto. La meditación me llevó a conocer mucho de mí, más allá de lo que yo soy, más allá de lo que es Iván en sí mismo. Con la meditación conocemos más allá de lo que somos en sí mismos nosotros, más allá de lo que somos nosotros en cuestión de la condición, identificación. Empecé a tener una despersonalización muy fuerte en mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones, todo empezó a cambiar. Empecé a sentirme en mayor presente, mayor presencia, la naturaleza me hablaba en todo momento, me hablaban las flores, me hablaban las plantas, me hablaba el cielo. Y aparecían estos escenarios de apreciación como si por arte de magia se manifestaran para que yo los apreciase y me fundiese totalmente en la experiencia. Tantas experiencias que he vivido en este momento, tantas experiencias que he acumulado y las que voy a acumular. Y eso es el gran regalo, el presente que uno va acumulando con las experiencias y uno los va aceptando, las va integrando, las va viviendo, las va transformando y las va soltando, fluyendo. Entonces viví tanto esas experiencias y sigo viviendo tanto las experiencias en el presente por la mente en silencio que he podido integrar, que eso me permite vivir el presente en una sensación de tiempo distinto y aparte me permite vivir mi vida de una manera distinta. Me puedo acordar a detalle de cada cosa, a detalle de cada aspecto, a detalle de cada sonido, de cada momento, de lo que he vivido, porque he estado en total sintonía en ese presente y he tratado de mantener mi presente en total conciencia al acecho, como un jaguar. Y esto te permite adentrarte más en este cambio espiritual, la meditación, Jacobo Greenberg, con ese gran potencial de tratar de encontrar esos canales de total expresión espiritual y de conexión a la fuente total. Y Carlos Castaneda, que era un gran caminante y un gran alumno, aprendiz de maestro, de chamán, y queriendo encontrar las mejores dinámicas de la integración del poder a través del intento, de la experiencia, del conocimiento interno. Todos vamos a ir encontrando esa respuesta y la respuesta la encontramos buscando, buscando y buscando, intentando, 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 practicando, 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 iluminando, iluminando, iluminando. Y así el silencio se irá manifestando. El silencio me ha dado la oportunidad de vivir y morir más de lo que había pensado morir. Y estas muertes que he tenido, este morir constante me ayuda a ser más libre, me ayuda a ser más eterno, me ayuda a estar aquí, me ayuda a escuchar el eco, me ayuda a utilizar la esencia espiritual, me ayuda a intencionar estos pequeños detalles de la interpretación mental que yo integro, la facilidad de la certeza, la fe, la constancia, la disciplina, el compromiso por lo vivido, por el respeto de este camino. Este camino exige respeto, exige compromiso, exige sabiduría, exige pureza, exige constancia. Entonces es un camino muy retador que todos tenemos que vivir, todos tenemos que experimentar. Poco a poco la fuerza se va a ir dando, la trascendencia se va a ir logrando, la unificación con el espíritu se va a ir logrando, vamos a ir creando nuevos lenguajes de comunicación y cada quien va a ir estableciendo su propia certeza, su propia verdad, con sus propias herramientas. Cada quien construye su Dios interior,
Cada quien crea el lenguaje con su propio Dios interior, ese Dios interior que compartimos todos en esencia, en verdad única, en camino redentor. Esa experiencia hacia el interior, esa comunión, esa experiencia y vivencia de la meditación nos conecta a ese ser interior, nos prepara, nos purifica, nos limpia, nos, nos sana para poder estar en total convenio y total sintonía con esa fuente que se mueve en constante movimiento, en constante intención y en constante balance. Estamos aquí, estamos aprendiendo y la meditación para mí ha sido el mejor regalo. Esto que he vivido es poquito a lo que podría contarles, pero esto que pueden llegar a vivir en el mundo chamánico, en el mundo de la meditación, en el mundo intuitivo, interior, mágico, en el mundo que no está a simple vista, pero está para sentirse, para unificarse, para escucharse, para aplicarse, intencionarse, intentar generar ese lenguaje, esa interpretación de los grandes maestros de la vieja escuela, y que nosotros somos de la nueva escuela, aprenderlo con respeto, con ese mismo empeño que los de la vieja escuela lo hicieron, dar ese algo nuevo, esa siembra nueva, ese algo que se transforma constantemente, esa muerte que llega, esa vida que nace, ese ser que cambia, ese humano que abandona y esa esencia nueva que llega, permitir que llegue, permitir que se quede, permitir que evolucione, permitir que manifieste. Poco a poco todos iremos logrando esa belleza del nuevo diseño, de este nuevo cuerpo que tenemos, este cuerpo de verdad, este cuerpo de unidad.